Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los tipos de relieves. Resulta que hoy vamos a hablar de dos tipos de relieves muy importantes. Pero antes de eso, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Today is Thursday. Repeat, Thursday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is May. Repeat, May. Congratulations. And what is the number? Excellent. The number is 7th. Repeat, 7th. Very good. And what is the year? Congratulations. The year is 2020 or 2020. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer tipo de relieve, y este relieve es muy común encontrarlo en nuestra naturaleza, ya que lo podemos ver a simple vista. ¿Listo? Entonces aquí tenemos diferentes elementos que vamos a ir explicando y teniendo en cuenta sus diferencias para poder comprender cuando, por ejemplo, una montaña es montaña y cuando pasa a ser, un ejemplo, una cordillera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del relieve continental. Resulta que el relieve continental está comprendido por todas las zonas emergidas. ¿Qué quiere decir las zonas emergidas? Son las zonas que se encuentran por fuera del mar, es decir, no se encuentran sobre la profundidad del mar, sino que se encuentran por encima, es decir, encima del nivel del mar. Entonces, este es el relieve continental, en el que comprende todas las formas de la tierra que no se encuentran en las profundidades del mar. Muy bien, entonces esta zona o este tipo de relieve conforma el 30% de toda la corteza terrestre. ¿Listo? Entonces todo nuestro planeta está constituido el 70% por agua y el 30% por tierras que están emergidas, es decir, que no se encuentran bajo esta profundidad. Muy bien, resulta que todo este tipo de relieve de esta tierra tiene que tener en cuenta unas irregularidades, es decir, todo este relieve continental nace a partir de las irregularidades que se han ido presentando en la corteza terrestre que se encuentra en el exterior, no en la profundidad del mar. ¿Listo? Entonces, son estas irregularidades que han constituido el relieve continental, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, la erosión. Entonces, la tierra con el paso del tiempo ha sufrido desgaste, es decir, a medida que va pasando el tiempo, todo se ha ido acabando. Entonces, asimismo, la tierra surge el mismo proceso. Entonces, la erosión es el desgaste que sufre los diferentes tipos de terreno, y a partir de este desgaste es como empiezan a surgir nuevas formas en el relieve, es decir, nuevas formas de la tierra. Muy bien, también este relieve ha sido muy influenciado por las lluvias. Resulta que cuando caen lluvias torrenciales hacen que la tierra se empiece a deslizar, y a partir de allí nacen también nuevas estructuras o nuevas formas propias de un relieve terrestre. Vamos ahorita con los terremotos. Entonces, los terremotos también, cuando las placas tectónicas se chocan, lo que genera es un terremoto, y estos terremotos provocan la separación de grandes cantidades de tierra. Entonces, esto lleva a que se conformen nuevos accidentes geográficos que se constituyen o conforman nuevos tipos de formas terrestres. Entonces aquí se tiene en cuenta esa partecita del relieve. Muy bien, y las placas tectónicas, que son unas placas que se encuentran en la profundidad del mar, muy bien, en la parte de la litosfera. Resulta que la litosfera es la primera capita de tierra que encontramos al sumergirnos en el mar. Entonces, esa primera capa de tierra, que se llama litosfera, contiene unas placas, muy bien, que se denominan placas tectónicas.
Estas placas están constituidas de roca fuerte y fría. Muy bien, y lo que pasa es que cuando ellas se empiezan a separar, o como ya lo había dicho en los terremotos, se chocan, esto genera accidentes geográficos en la superficie, en la parte continental, y a partir de allí también nacen las nuevas formas del relieve terrestre. Muy bien, entonces ya básicamente hablamos de ese relieve continental. Ahorita vamos a hablar de cada una de las formas que constituyen a este relieve. Muy bien, entonces vamos a explicar las diferentes partes del relieve continental. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta el primer elemento o la primera parte de este relieve continental y encontramos la montaña. Bien, como pueden notar, la montaña es una elevación de tierra que se encuentra por encima del nivel del mar. Entonces el nivel del mar es la medida del mar. Cuando nosotros observamos el océano, entonces observamos que el mar tiene como una lineecita, ¿sí? Ese es el nivel del mar que nosotros podemos ver. Entonces lo que sigue bajando es la profundidad y lo que continúa hacia arriba se le llama sobre el nivel del mar. Entonces la montañita, como ya lo habíamos dicho, es una elevación de tierra. Muy bien, que está determinada por los factores, ya sea que se dio por un proceso de erosión, que se diera por un proceso de lluvias, un terremoto o una placa tectónica, hizo que se diera este proceso de elevación de la montaña. Muy bien, y para que sea denominada montaña a esta elevación de tierra, tiene que tener una altura más o menos de 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos el nivelito del mar, y si tiene 700 metros de altura, esa extensión de tierra ya la podemos llamar montaña. Muy bien, entonces la montaña se caracteriza básicamente por tener las partecitas que la componen a los lados, que se llaman laderas. Muy bien, la partecita en donde tiene su máxima altura, que se le denomina cima, y la partecita que continúa debajo de la montaña, una partecita plana que ya la vamos a ver, y se llama valle. Muy bien, entonces este es el elemento fundamental para la explicación de los otros. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan, teacher, entonces un volcán no es una montaña. Sí, es igualmente una montaña, pero tiene otra particularidad por la cual ya deja de ser montaña y ya pasa a ser un volcán. Pero básicamente casi todas las partecitas del relieve continental se basan o están estructuradas en la forma de montaña, que es una elevación. Muy bien, entonces aquí encontramos esta primera partecita o este primer elemento, que es la montaña. Como pueden ver, entonces está niveladita, está elevada sobre el nivel del mar. Algo muy importante que mencionar es que la montaña está completamente llenita de vegetación, y que en algunas ocasiones, cuando posee este hielo, como lo ven aquí, ese hielo, cuando la montaña está así constituida y tiene en la parte de la cima, tiene una pequeña capita de hielo, se le denomina nevado, ¿sí? Entonces esto es hielo perpetuo, es decir, hielo que se da porque la montaña está muy pero muy alta. Entonces el frío que se encuentra en el aire hace que se genere este hielo. Muy bien, pero ese primer elemento es muy fundamental y es la montaña. Ahorita vamos a pasar con la colina. Resulta que la colina también es una elevación de la tierra, pero como lo pueden ver en el videito, esta elevación no es tan alta, es decir, no sobrepasa los 700 metros, al igual que lo tiene la montaña. Entonces es inferior, su elevación es más bajita, de 700 metros de altura. Entonces es allí cuando ya la denominamos colina. Entonces ya ahorita, cuando nosotros podamos observar el paisaje natural, es decir, un paisaje rural, vamos a poder identificar las montañas que tienen una altura de 700 metros
así muy altas, y las colinas que tienen una altura inferior a esos 700 metros, entonces estas serían las colinitas. Algo muy importante que mencionar es que no quiere decir que la montaña solamente tenga los 700 metros de altura, no, puede tener más alta su elongación o su altura, muy bien, pero hay que tener en cuenta que si es inferior a esos 700 metros ya pasaría a ser una colina. Muy bien, ahorita vamos a continuar con otro elemento fundamental y es el valle. Muy bien, resulta que ya habíamos hablado de las partes de la montaña. El valle es una constitución de la montaña en la cual se encuentra muy pegadita a la montaña y es una llanura, es decir, es una extensión de vegetación llana que se encuentra sobre el nivel del mar. Y algo muy importante que mencionar es que la mayoría de valles está rodeado, obviamente, por las montañas que la constituyen y por un río que pasa por todas sus orillas. Entonces aquí tenemos el valle. Recordemos que es la partecita plana que sigue después de una montaña. Entonces encontramos la montañita y esa primera parte plana que encontramos, y si más está al lado de un río, ya le denominamos valle. Muy bien, vamos a pasar ahorita con la meseta. Resulta que la meseta también es una elevación de tierra que se dio por los aspectos diferentes que ya hemos mencionado, ya sea porque hubo una erosión o porque hubo un choque de las placas tectónicas, entonces se generó esta elevación. ¿Qué pasa? Se diferencia de la montaña, ya que la montaña tiene una cima que por lo general es curvita o va en puntica, ¿sí? Pero la meseta tiene la particularidad que en la parte de la cima es completamente plana, ¿sí? Es aplastadita, es decir, no tiene laderas. Sus laderas obviamente están constituidas a los laditos, pero no van de forma vertical, sino que se constituyen como una forma plana, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre la montaña y la meseta. Que la meseta tiene una elevación, pero es completamente plana en la cima. Muy bien, continuamos ahorita con la sierra. Al igual que la montaña, la sierra es una elevación de tierra. Muy bien, entonces se eleva a la misma altura, incluso más que la montaña. Y se caracteriza porque sus picos son muy puntuditos, muy bien, como si fueran una sierra para cortar. Entonces, como lo pueden ver, estos tres piquitos, si los unimos así de forma paralela, nos constituyen como unos dientecitos. Entonces, esta es la diferencia entre la montaña y la sierra, que es la misma elevación, pero en la cima no va a estar completamente curvita, al igual que la meseta no va a estar plana, sino que vamos a encontrar unos filos, ¿sí? Unos dientecitos hacia arriba como si fueran sierritas. Entonces, por eso se llama sierra. Muy bien, yo sé que hasta el momento vamos explicando un poquito rápido, pero vamos entendiéndolo de manera más lenta. Entonces, la montaña es la elevación de tierra que tiene una cima que por lo general es curvita. La meseta, que es una elevación de tierra y que en la parte de su cima es completamente plana. Muy bien, la sierra también es una elevación de tierra que se encuentra aproximadamente a la misma altura de la montaña, pero que en su puntica o en su cima está conformada por partecitas como filuditas de la sierra, como una sierra de cortar. Entonces por eso se llama sierra, porque tiene filitos en la parte de la cima. Muy bien, explicamos también el valle, que el valle es la continuación de tierra plana que sigue después de la montaña. Entonces yo bajo de la montaña y cuando ya voy a empezar a andar en ese terreno plano, ahí encontramos el valle, que por lo general está rodeado también por un río. Excelente. Ahorita también hablamos de la colina, que la colina también es una elevación de tierra, pero mucho más bajita, no supera los 700 metros de altura. Y ahorita vamos a hablar, yo sé que ustedes lo reconocen muy bien, y este es el volcán. Resulta
que el volcán es una gran extensión de tierra. Bien, es una elevación de tierra muy alta al igual que la montaña, solamente que tiene una diferencia. Se diferencia en que en la parte central de la cima tienen por lo general una fisura, es decir, tienen como una especie de hueco. Entonces, ya ahorita voy a pasar con la camarita y les voy a mostrar cómo está bien constituido el volcán por dentro, ya que como lo he dicho, ese volcán tiene una fisura, es decir, tiene un huequito. Y por dentro de este hueco, ahí ya lo pueden ver bien, ¿sí? Vean que la montaña es planita, al igual que la meseta y la sierra triludita, pero el volcán sí tiene una profundidad, es decir, tiene como un hueco. Y ese huequito está relleno de un material que se le conoce como magma. ¿Listo? Entonces, esa magma está constituida por una tierra que es completamente llena de lava, es una tierra llena de fuego. Entonces, es esta fisura lo que hace que se distinga el volcán y la constitución que tiene por dentro, que es una tierra muy caliente que si la llamamos magma, que también es conocida como lava, y a partir de los volcanes tenemos un peligro ya que ellos tienen mucho calor interno en su parte central y lo que puede pasar es que se vienen las erupciones volcánicas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces todo este calor está comprimido en esta montaña. Es como encerrar en una botellita de gaseosa, batirla. Entonces así mismo encontramos dentro de los volcanes toda esa lava comprimida que quiere salir. Y como tiene la fisura y esta partecita de aquí que la rodea, que es el cráter, entonces lo que sucede es que muchas veces vienen las erupciones volcánicas que arrojan mucha lava a diferentes lugares y pueden afectar también el terreno. Entonces, esta es la característica principal de un volcán. ¿Cuál es la característica? Que es una elevación también de tierra, que posee una fisura, es decir, una profundidad, que está lleno en su interior de fuego ardiendo, de una tierra muy ardiente, constituida por magma o también conocida como lava, y que está rodeadita en su parte superior en la cima por una partecita que se llama cráter. Y el cráter lo que hace es darle la delimitación a la profundidad de nuestro volcán. ¿Listo? Yo creo que todo va quedando muy claro. Vamos ahorita con la cordillera. Resulta que una cordillera es el conjunto de montañas unidas en una hilera o en una filita, ¿sí? Entonces encontramos aquí la montañita solita. Si pegáramos muchas montañas de manera secuencial, encontraríamos una cordillera. Entonces esta es la característica principal de la cordillera, que es un conjunto de montañas que están unidas en una filita. Nosotros encontramos en el Quindío una cordillera muy importante en Colombia que se llama la Cordillera Central. Entonces viene desde la parte Caribe y pasa por todo el centro del país, justo aquí por el departamento del Quindío. Encontramos esa gran extensión de montañas unidas en forma de filita y están totalmente secuenciadas. No importa si una es más alta y otra es más pequeña y se van dando las elongaciones, pero lo importante es que al estar unidas ya conforman una cordillera. Muy bien, y vamos ahorita con la llanura. Resulta que la llanura es una extensión de tierra completamente plana, es decir, se encuentra sobre el nivel del mar. Entonces este es el nivel del mar que tanto hemos hablado, ¿cierto? El marcito que no se va a quedar así quietico, pero que está haciendo constante elongación, es constante movimiento. Entonces tenemos en cuenta la medida de ese océano, de ese mar, y a partir de allí viene la primera capita de la tierra que se llama, pero la capa terrestre, que se llama llanura y está justo sobre el nivel del mar. Aquí tenemos un río, pero vamos a simular de que es el mar. Como lo pueden observar, la llanura es completamente plana al mismo nivel que se encuentra el mar o este río.
Entonces eso es lo que caracteriza a la llanura, que es completamente plana. Obviamente va a tener unas ondulaciones, como lo pueden notar encontramos unas partecitas de altibajos y van subiendo y bajando, pero no se constituye como grandes extensiones de tierra como lo son por ejemplo el volcán, una sierra, una montaña. Muy bien, entonces estas son las características y los elementos más importantes de ese relieve continental. Entonces recordémoslo bien, la montaña es una extensión de tierra que se encuentra más o menos a 700 metros de altura. La meseta, que al igual que la montaña es una elevación de tierra, pero es completamente plana en la cima. La sierra, que tiene unos filitos, unas sierritas como unos dientecitos en la parte de su cima. El volcán, que tiene una fisura, una profundidad llena de roca hirviendo que se llama magma. La cordillera, que es un conjunto de montañas uniditas. La colina, que es una extensión de tierra no tan alta. Y el valle, que es completamente llano también, pero se diferencia de la llanura es en la siguiente forma. Recordémoslo bien, que el valle es completamente plano al igual que la llanura, solamente que el valle se encuentra al ladito de una montaña y que por su alrededor o por su ladito pasa un río. Muy bien, en cambio la llanura, a pesar que también puede pasar un río, la llanura se encuentra muy lejos de un volcán, es decir, es una extensión de tierra que no tiene elevaciones muy interesantes o muy importantes. Es decir, sí tiene algunas elevaciones, pero no son tan altas. Entonces esa es la diferencia entre la llanura y el valle, que el valle se encuentra al ladito, es la primera tierra que encontramos después de bajar de una montaña. En cambio la llanura es todo ese territorio que se encuentra sobre el nivel del mar y es completamente plano. Y ya estas serían las partecitas que constituyen ese relieve continental. Entonces vamos a pasar a un segundo momento de explicación en donde vamos a explicar el otro tipo de relieve.